Bienvenidos al programa En sus palabras. En esta ocasión nos hemos trasladado a la parroquia Cristo Resucitado en la colonia Luarca de Tegucigalpa, donde conversaremos con el padre Javier Martínez. Conoceremos sobre su vida y ministerio sacerdotal. Acompáñenos. Estamos en el interior de la parroquia Cristo Resucitado conversando con el padre Javier Martínez. Iniciamos nuestra plática, padre Javier, conociéndole un poco y preguntándole en primera instancia quién es el padre Javier Martínez. Soy originario de Valle de Ángeles, hijo de Dori Yolanda Obando y Concepción Martínez, una familia de 5. Mi hermano Juan, que es el mayor, sacerdote también. Mi hermano menor, Luis Andrés, soy el segundo hijo, el de en medio conocido, y vengo de una familia sencilla, humilde, trabajadora, luchadora, con mucha fe, ¿verdad? Mi abuela, que es conocida como la rezadora del pueblo, es la que nos llevaba de la mano a los rezos y sobre todo a los pies de Jesús, que es lo más importante, con una fe mariana. Y a partir de ahí comienza también nuestra historia de fe. Sabemos que desde temprana edad le tocó trabajar, padre, si nos puede ampliar sobre eso. Sí, cuando viene la noticia del que viene nuestro hermano Luis Andrés, es ahí cuando escucho en el interior de la casa la preocupación por el sostenimiento de este hermano nuestro, y es ahí cuando en aquel tiempo de niño, la emoción de un hermano menor, yo me comprometo personalmente y digo, voy a ayudarle a mi mamá, voy a ayudarle a mi papá para que este niño pueda estar dentro de la familia. Y es así que sin decirles a ellos comienzo a buscar trabajo. Llego de repente a un taller de soldadura y herrería y le digo al Señor que quiero trabajar, que quiero ayudar a mi familia, y así es como Él me dijo que era muy pequeño, que no podía hacer. Yo le digo, lo que yo pueda hacer, lo poco, lo hago por mi familia, lo hago por mi hermano menor. Y así comienzo a trabajar en este taller de soldadura, a aprender primero a pasar electrodos, a pasar todos los instrumentos de la soldadura, a detener varillas, a tantas cosas que se hacen en un taller de soldadura y herrería, hasta aprender a soldar, armar balcones, portones y todo lo que tiene que ver con un taller de soldadura. Al igual que aprender a hacer las herraduras de los caballos, a colocar incluso las mismas herraduras y a poder llevar también este trabajo con mucha alegría. Esa fue una parte de mi infancia. A partir de los 8 años comencé a trabajar en el taller de soldadura y de herrería, y después, en un momento determinado, he sido afectado la vista por este taller y necesito salir de ahí porque ya me estaba provocando mucha irritación de la vista, y comienzo a trabajar en un taller de talla en madera. Comencé a lijar los cofres que se venden en Valle de Ángeles, los cuadros, hasta aprender un poco de la talla en madera, de la cual no perfeccioné por el poco tiempo que estuve. Sin embargo, aprendí todo lo básico para tallar un joyero, para tallar un cuadro, lo cual poco a poco he ido olvidando, pero no significa que no lo puedo volver a retomar. Por último, tuve una etapa en la cual se me dio la oportunidad de estudiar en Tegucigalpa, siendo todavía una situación económica difícil en nuestra casa. Hablé con mis padres, ellos me dijeron que sí podía hacerlo, pero en eso mi papá, justo en ese tiempo, deja de trabajar y me toca a mí ver cómo poder llevar este proceso de estudio, y comienzo a arriesgarme. Tenía por las tardes siempre el trabajo en talla en madera, sin embargo no podía llevarlo adelante, y comienzo a viajar incluso a Jalón, a ponerme temprano en la mañana a buscar un carro que me llevara al colegio, a Tegucigalpa, y por la tarde de igual manera cómo regresar a Valle de Ángeles. Es ahí cuando conozco a los cobradores, conozco a los choferes de los buses, y ellos que me miraban siempre se volvieron solidarios conmigo y me llevaban incluso varios días sin cobrarme, y así comienzo yo una amistad con ellos, a interactuar con ellos,
y a comprometerme un poco más en la vida de ellos, hasta el punto de que terminé ayudando a cobrar, terminé ayudando a montar bultos y aprender un poco a manejar los buses en aquella época de mi infancia, alrededor de los 15, 16, 17 años, donde yo comienzo esta etapa al final en el transporte. Padre, en ese primer trabajo, ¿cuánto fue el sueldo que le tocó? ¿Qué hizo con él? ¿Se lo dio a su familia? ¿Lo invirtió en usted? ¿Cómo fue eso? Cuando comencé a trabajar en el taller de soldadura y herrería, el primer salario fueron 20 lempiras. 20 lempiras en esa semana. Y cuando recibí mi primer salario, lógicamente emocionado, contento, lo llevaba a mi casa. Mi mamá me dijo, si vas a compartir, compra algo mejor para la casa y el resto, pues que yo lo tuviera. Porque ella quiso enseñarme a administrar. En ese momento, mi primer salario, mi madre me enseñó a administrarlo, a compartirlo con la familia, pero también a tener algo como fruto de mi trabajo para que lo pudiese disfrutar. Y así fue, fui a la pulpería, compré arroz, compré café, compré leche y lo llevé, mi bolsita a la casa, mi contribución, y así fue, poco a poco, como fui semana tras semana adquiriendo. Quiero también resaltar que no fue la única forma de cómo yo tuve el ingreso para poder ayudar a mi familia. También se me vino la idea de comenzar un pequeño negocito, de comprar comida y venderla, arroz, manteca, frijoles, pan. Todo esto lo fui teniendo como tener una mini pulpería en mi casa y así ayudar a mi familia. Incluso en la medida en que iba ganando esos réditos, busqué la forma de cómo en aquel tiempo vender recargas y así también compré el celular y vendía las recargas, cosa que se le encomendé después a mi hermano menor, que era el que estaba más en la casa y él el que distribuía. Y por último también colaboré en mi infancia con la venta del Fides. Ese fue no era un negocio, pero sí era algo que me gustaba y me convertí, digámoslo así, en uno de los vendedores del Fides desde mucho tiempo. Iba hasta la Radio Católica a recogerlos, los montaba en el bus, los llevaba, los distribuía, agarraba mi bicicleta, iba a dejar algunos lugares donde yo ya incluso tenía los compradores y los otros se distribuían en la Santa Eucaristía. Así fue también otra forma de cómo yo colaboré, tenía ese ámbito de vendedor, digámoslo así, porque también algunos domingos ayudaba a una señora que vendía novias y yo vendía en la calle las novias y otras actividades más de las cuales relatan pues que yo siempre me dediqué a ayudar a mi familia y también a tener una actividad económica para poder solventar las crisis que había. Padre, para la gente que nos escucha, que nos mira, ¿qué son las novias? Porque uno dice, vendía a los muchachos que no tenían novia, ¿o claro. ¿En qué trata? No, las novias son obleas conocidas, ¿verdad? Son como el pan de la hostia, de la comunión, no más que en grande, con sabor y de color, y que por dentro llevaban una jalea de piña, entonces eran conocidas como las novias. Yo también igual bromeaba algunas veces y le decía a la gente, ¿quiere que le traiga una novia de Valle de Ángeles? Ya era una forma de cómo también hacer ver que las novias eran como pan hecho de harina que llevaba dentro una jalea y podía degustarse como un dulce. Bueno, Padre, interesante lo que nos está diciendo. Queremos conocerle más. Vamos a ir a una pausa en el programa en sus palabras, pero al volver, Padre, si podemos hablar también de esa experiencia en la juventud y cómo conoce a Dios, especialmente en ese llamado vocacional que ha tenido. No nos cambie, ya volvemos en el programa en sus palabras. Las mismas escrituras nos señalan que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Del hogar del padre Javier ha llamado a 2 de los hijos para ser sacerdotes. Padre, es un llamado que desde temprana edad lo recibe. Así es, desde la infancia hemos venido, gracias a la intervención de nuestra abuela, de nuestra mamá, teniendo una experiencia de fe, cercanía a la Santa Eucaristía. Mi madre, que se dedicaba a poder tener el cuidado del templo como sacristana o mayordoma en aquel tiempo de la iglesia,
nos llevó a tener esa cercanía con las cosas de la iglesia, con el altar, con la Santa Eucaristía. No cabe duda que de la infancia estar tranquilo en la Santa Eucaristía para mí no fue nada fácil. Tuve una experiencia bastante fuerte porque era inquieto, bastante inquieto, lo sigo siendo. Sin embargo, eso me llevó a tener bastantes dificultades. ¿Por qué? Porque intervenía en la misa, desafinaba la guitarra, hacía de todo, ¿verdad? Yo por eso cuando estoy en la Eucaristía veo a un niño llorar, correr, no tengo moral para reclamar. Porque mi infancia definitivamente no fue la paz para el sacerdote, tanto así que en aquel tiempo el padre Tony Erazo, que era el párroco de la iglesia de Valle de Ángeles, siempre al finalizar la misa o me jalaba las orejas o me agarraba del pelo. ¿Por qué? Porque me metía debajo del altar, corría por el pasillo principal, llegaba donde mi mamá que cantaba la misa y le desafinaba la guitarra, de las cosas que yo recuerdo, otras más que me imagino que los fieles de la parroquia de Valle de Ángeles han de recordar. Era un joven inquieto, pero sin embargo eso me llevó a acercarme al altar del Señor, y el padre Arismendi, que tiene que ver mucho con la vocación de mi hermano Juan y con la mía, también me hizo la misma pregunta que a mi hermano: ¿quieres ser sacerdote? ¿Y cómo es eso? El padre me dio una sola respuesta: es lo que yo hago. Y como lo que él hacía me llamaba mucho la atención, no era un sacerdote simplemente de Eucaristía, de sacramentos, era un sacerdote que se comprometía con la comunidad en la parte social, en la parte humana. Recuerdo sus visitas a las comunidades, enseñándole a la gente el tema de la higiene, cómo mejorar la vida familiar, incluso cómo aprender a sembrar, porque el padre Arismendi llevaba eso, llevaba ese espíritu de poder ayudarle a los más necesitados, y llegaba al campo y le decía: mire, siembren por etapas, por parcelas, no siembren el mismo producto. Todo eso me llamaba a mí la atención, y de cómo él buscaba ayuda para los campesinos para que fueran asesorados, instruidos. Y con esa pregunta comienza mi servicio también en el altar del Señor como monaguillo. En aquella época no habían monaguillos y yo fui el que le respondió en esos tiempos, en esos días, y comencé a ser durante unos años el único monaguillo de Valle de Ángeles, y andaba de arriba para abajo con el padre. Los días domingos, si 7 misas celebraba el padre, en las 7 misas estaba. Había un fervor, había un deseo. Y cuando él me habló del seminario, yo le dije: pues me voy ya. Apenas tenía 9 años, 10 años cuando él me hace la pregunta, y yo ya me quería ir. Y él me dijo: no, espere, pase más tiempo con su familia y vaya al seminario mayor. Yo estaba inquieto por ir al seminario menor, pero él me dijo: disfrute ahora su familia, ya tendrá tiempo para estar en el seminario. Y él fue acompañándome, fue guiándome, al punto que cuando hay el cambio de sacerdote, pues el impacto de ese cambio pues afectó también mi fervor, mi dinamismo, pero seguidamente, por la gracia de Dios, lo volví a retomar. Sin embargo, el padre Arismendi jugó un papel también fundamental, como el de mi abuela y el de mi mamá. ¿Es su padrino, el padre? Es mi padrino de confirmación, el padre Arismendi, debido al testimonio de vida de él, su entrega. Consideré que era la persona indicada para que pudiese orientarme, no solamente en la vocación, sino en la vida personal. Me ayudó muchísimo. A él le debo mucho, me corrigió mucho, me enseñó mucho y dio mucho testimonio. Y creo que en aquella época en Valle de Ángeles, muchos jóvenes de los que hoy conocemos, que están adultos, le deben mucho al padre Arismendi por su alegría, por su compromiso. Creo que hasta el sol de hoy ha sido el que más se ha preocupado por la niñez y por la juventud de Valle de Ángeles, y que sé que mi hermano Juan, que es párroco de ahí, lleva ese espíritu de preocuparse por la niñez y por la juventud, porque Valle de Ángeles también necesita ese testimonio. Padre, hablamos que decide ir al seminario, pero ¿cómo lo toman en su hogar? Porque no solo es uno de los hijos que se va, sino que eran 2. Sí, en el momento, como mi hermano me lleva 2 años, él es mayor 2 años, él es el que iba adelante. Sin embargo, no había ese proyecto de entrar los 2 juntos, ¿verdad? Existía el deseo de entrar al seminario, y mi mamá siempre se ha mostrado disponible ante los proyectos que nosotros le hemos presentado, siempre nos ha apoyado. Mi papá ha llevado
algo diferente, ¿verdad? Él ha llevado su propia vida de fe de una manera diferente, nunca se ha opuesto, pero sin embargo en aquel tiempo no se había comprometido con nuestros proyectos de fe, de vida espiritual. Ahora sí, Él nos acompaña y hemos visto su crecimiento. Sin embargo, mi mamá nos dijo: lo que ustedes decidan, les apoyamos. Ingresa al seminario, son 8 años de estudio, pero en su caso particular tiene que salir por un tiempo. Sí, yo comienzo a salir de la casa desde que comienzo a trabajar, comienzo a ser un poco independiente, empiezo, creo yo, a madurar un poco en ese aspecto de la vida afectiva familiar. Creo que ahí no me costó mucho porque yo ya era un muchacho que caminaba en el trabajo y hacía mis propias cosas. Sin embargo, siempre la familia sigue siendo un elemento fuerte dentro de la vida emocional y sentimental. Pero con mi estadía en Tegucigalpa durante el colegio, el momento de entrar al seminario, siento personalmente que no fue muy fuerte la ruptura, aparte de que mi hermano había ido antes 1 año y le pidieron hacer una experiencia pastoral. Eso fue lo que hizo que nosotros nos uniéramos y entráramos el mismo año al seminario. Por eso en el 2003 entramos juntos al seminario, y hay algo que es bien importante y lo quiero resaltar. Creo que esa es la anécdota que no solamente jocosa, sino bien profunda. Llevamos, como todo hermano, como todo niño, una vida de conflictos, de peleas, como todos hermanos. Y mi hermano me dice, cuando entramos al seminario: ahora tenemos que apoyarnos, aprender a ser hermanos. Y desde ese momento, nosotros, desde el 2003 hasta la fecha, no hemos vuelto a pelear. Sí nos enojamos como toda persona porque tal vez uno o el otro no hace algo, pero enojarnos, pelearnos, discutir, gritarnos, ofendernos, siento yo que ese fue el punto. El seminario nos enseñó eso, de que nos reconciliáramos como hermanos por algún pleito de la niñez, de la juventud, que es normal, pero aprendimos en el seminario a ser hermanos, a apoyarnos, a ser más hermanos, por así decirlo, a complementarnos como hermanos. Y yo tenía esa inmadurez académica, y mi hermano yo lo miraba estudiar en el seminario y salía corriendo a estudiar, porque si él está estudiando yo tengo que estudiar, si él hizo este trabajo yo lo tengo que hacer. No como una competencia, sino como una conciencia académica, lo podría decir. Mi hermano era el que me motivaba a que yo no me quedara atrás en el seminario en la parte académica. Yo comunitariamente siento que no tenía problemas, yo para organizar cualquier cosa siempre tuve esa facilidad, para el deporte, la vida comunitaria igual, para la parte laboral no tenía dificultad, pero en la parte académica no me había dedicado completamente. Sin embargo, el ver a mi hermano, eso me motivó a poder ser mejor. Padre Javier, quisiera que recordáramos la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid 2011, porque ahí pasa algo extraordinario en su ocasión. Los que le conocemos hemos visto eso un poquito, pero quiero que nos lo cuente al volver de la pausa. Estamos en el programa En sus palabras con el Padre Javier Martínez. Situaciones en la vida que a uno le hacen llegar a tomar decisiones que van a marcar por todo esto. Padre, hablábamos de la Jornada Mundial en España, en Madrid, un momento determinante en su vida. Así es, fue una experiencia enriquecedora a nivel espiritual, a nivel humano y a nivel vocacional. Pude descubrir, estando en Madrid, que la vocación no es algo acabado, que la vocación implica un discernimiento cada día y que por eso se convierte en una llamada, porque cada día se debe responder. La vocación se debe cuidar, la vocación es un tesoro también que se nos da. Y en Madrid, el ver a tanto joven respondiéndole al Señor, y de manera especial el encuentro con el Papa, con todos los seminaristas, fue algo que me marcó. Tuve el privilegio de participar en la liturgia con el Santo Padre. Se nos invitó a todos los seminaristas de último año a preparar la liturgia de ese día,
y fui elegido también para poderlo hacer y participar ese día en las laudes. Y participando ese día en las laudes pude dar mi testimonio, incluso poder cantar una canción que hice al inicio de mi proceso de formación en el seminario. Recuerdo que eran los 25 años de su eminencia en su vida episcopal y ahí pude hacer ese canto en Madrid, allá en el Santuario de la Almudena, y poder compartir con los seminaristas esa experiencia vocacional. Al concluir ese momento de los laudes, tuve la oportunidad de entrar a la sacristía, ver al Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, y después, cuando él salía a la Santa Eucaristía, hacer el gesto que toda persona quiere hacer, saludar al Papa, tocarlo. En el momento recuerdo que es otra anécdota, que cuando estiro mis brazos a saludar al Santo Padre, los guardias, lógicamente, que estaban muy alertas porque habían amenazas para el Papa Benedicto de un atentado contra él. La primera reacción de ellos fue poder quitarme la mano. Recuerdo que, como decimos nosotros popularmente, recibí aquel macanazo, ¿verdad? Privándome de acercarme. Sin embargo, pude tocar al Santo Padre y poder tener esa experiencia muy importante. Por eso, en este viaje, logré ya con la iniciativa de su eminencia de ser ordenado diácono, con fecha y todo, tener esa incertidumbre si decir sí o no, y fue esta jornada de la juventud la que me ayudó a mí a afianzar mi sí y poder vivir con alegría este llamado a la ordenación diaconal. Era un sueño para ustedes ser ordenados juntos. Sabemos que de cierta manera no se pudo dar, pero al final sí, porque cuando su hermano recibía la ordenación sacerdotal, usted recibía la ordenación diaconal y 3 meses después la sacerdotal. ¿Cuántos años ya de sacerdote, padre? Llevo 6 años y medio de sacerdote, estoy ya prácticamente a 7 años de vida sacerdotal y sí, fue un sueño desde que entramos juntos al seminario, pero también era algo que yo tal vez no lo entendía tan fuerte como mi hermano. Recuerdo que él soñaba que nosotros nos ordenáramos juntos y ese sueño pues lo cumplió su eminencia. Él nos dijo que en la ordenación sacerdotal de mi hermano Juan, yo iba a ser ordenado diácono, y eso para mí fue un regalo, una alegría, como lo fue para él. Y después 3 meses él me llamó para decirme que me iba a ordenar sacerdote, y así en Valle de Ángeles, creo que soy el primer sacerdote ordenado en esta hermosa capilla de la Divina Misericordia en Valle de Ángeles. Ahí fue mi ordenación un 14 de abril del 2012. Actualmente es párroco en Cristo Resucitado y nos encontramos en un lugar que también es de su atención, la capilla del Santísimo de la Capilla de la Fuerza Aérea de Honduras, padre. ¿Es difícil el trabajo con esta área militar? Al inicio pues no era fácil, no porque había barreras, sino porque no existía la experiencia de trabajar en el área militar, en la pastoral castrense. Sin embargo, en la medida en que fui trabajando, fui involucrándome bastante con mis estudios en Roma, porque allá en el 2015, 2016 y 2017 tuve la oportunidad de estudiar teología moral, y eso me ayudó a aplicar la moral aquí, porque la Fuerza Aérea tiene también un refrán que siempre le preguntan a los soldados de la Fuerza Aérea: ¿cómo está la moral? Y la moral es parte de la formación de los militares, y vine a dar, como dicen, al lugar ideal, ¿verdad? Como anillo al dedo, para poder trabajar aquí en la Fuerza Aérea, y de manera especial en la capilla del Sagrado Corazón de Jesús, aquí en este lugar donde realizo mi trabajo pastoral. Acompaño a los militares en su formación en Palmerola también. Todos los jueves en Palmerola atiendo la confesión, dirección espiritual a católicos y no católicos, doy clases de ética militar, profesional, atiendo todas las charlas que me piden, y trato de llevar también una iniciativa que hemos querido fortalecer en la pastoral castrense, y es la iniciación cristiana, porque hay muchos militares que no están bautizados, militares que no han recibido también su primera comunión y confirmación, y hacemos ese trabajo de la catequesis de iniciación cristiana aquí en la Fuerza Aérea Hondureña.
Padre, si mal no me equivoco, ha estado en Cantarranas, en la parroquia La Guadalupe, estuvo también en la parroquia Santo Domingo Sabio como vicario, pero algo también que le ha marcado, usted no lo mencionaba, es su viaje a Roma. Fueron 2 años o 3 años de estudio allá. Cuéntenos sobre eso, por favor. Sí, creo que también es bien importante que dentro de este estudio ha estado la Virgen María. Tuve la oportunidad de estar haciendo un año, una experiencia en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Miraflores. Ahí conocí a un hombre santo que dio su vida por Honduras, el padre Juan Pablo Peluquín, quien me inculcó la devoción a la Virgen del Perpetuo Socorro. Y cuando se me da la noticia de que debo formarme en Roma, siempre existía ese como no quiero ir, ¿verdad? Aunque sé que era una oportunidad. ¿Por qué? Porque estaba feliz con la pastoral juvenil arquidiocesana, como asesor diocesano, feliz de estar en la parroquia Guadalupe, que me abrió las puertas en mi proceso de formación. Tuve 4 años, 3 casi de seminarista, 1 año de sacerdote como administrador parroquial, y luego este viaje a Roma me encontró con María también, porque cuando llegué a Roma me encontré con la Virgen del Perpetuo Socorro. La universidad, la Academia Alfonsiana, está la basílica o la iglesia donde se custodia el icono original de la Virgen del Perpetuo Socorro. Y ahí comenzó, porque recuerdo que cuando llegué a sus pies, a un camino no fácil, porque el idioma, otra cultura, otro nivel de estudio, para todos los que vamos y tenemos la oportunidad no es fácil, y fue a ella, le encomendé mis estudios y fue la experiencia de ir navegando, de ir remando mar adentro en lo académico, estudiando teología moral, y de igual forma traté de aprovechar el tiempo. En las tardes, el primer año me dediqué a estudiar en la universidad lo que es causa de santos, en la Universidad Urbaniana. Ahí saqué el curso de postulante o postulador de la causa. Y luego el siguiente año estudié también en la Universidad Regina Apostolorum bioética, sacando un máster en bioética y sacando el curso para ser postulador de causa en la Universidad Urbaniana. Eso fue mi proceso de estudio, una riqueza intelectual, espiritual y sobre todo para beneficio de nuestra arquidiócesis de Tegucigalpa. Padre, sabemos de su pasión por el fútbol, es motagüense. Y esto de jugar también desde niño le sirvió en Roma. Quisiera que nos contara sobre eso. Sí, estando en Roma tuve la oportunidad de conocer a un sacerdote colombiano que se encuentra en el Santuario del Divino Amor, y ahí él me invitó a acompañar a los jóvenes. Logré ir a unas vísperas y de las vísperas nos trasladábamos con los jóvenes al campo, y ahí en el campo conocí a unas personas adultas que me dijeron si podía ir también a participar en un campeonato de la zona, y empecé a jugar allí por las tardes de los viernes, y ellos incluso me daban una bonificación para que no faltara, para que siempre fuera a jugar, y era conocido como el segundo Javier Zanetti, me decían ellos, porque tenía la facilidad de que corría, ¿verdad? Que tenía la velocidad por la banda, aunque mi posición era jugar siempre al centro, pero ahí jugaba por la banda, y tuve la oportunidad de poder interactuar en otro ámbito con los italianos a través del deporte. Al inicio no decía nada porque manejaba poco el italiano, pero después ya empecé a interactuar con ellos y fue una bonita experiencia. Bueno, lastimosamente, Padre, el tiempo se nos ha terminado, pero no podemos concluir sin que nos regale la bendición. Claro que sí. Que Dios, que es rico en misericordia, derrame su bendición abundante en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos conocido la experiencia vocacional del Padre Javier Martínez en el programa En Sus Palabras. Soy Eddie Romero y les invito a que continúen con nuestra programación.